la iglesia y principalmente el liderazgo necesita retomar de nuevo una fe que pueda influenciar nuestro pensar y nuestro actuar. Una fe que influencie nuestro pensar y nuestro actuar en las esferas que la Biblia expone, porque es muy amplia en todos estos temas. En el pasado, en la historia, si uno ve la historia, los cristianos pensaron y actuaron de tal manera que influyeron en las comunidades y en las naciones en que vivieron. Eso está en la historia. Uno va a países de Europa, uno va a Suiza, por ejemplo, y va a encontrar que la legislación de Suiza tiene una riqueza en principios bíblicos y principios cristianos. Obviamente ahora los están sacando, pero la profundidad que hay en las legislaciones de las escrituras es tremenda. Y nosotros no tenemos eso, no hemos logrado hacer eso en nuestros países. Su influencia fue determinante. Y fue determinante porque contribuyeron notablemente al desarrollo de la educación, por ejemplo. Contribuyeron a la educación pública, a los derechos de los trabajadores. Y fueron cristianos los que organizaron grandes movimientos para promover la justicia. Ellos trabajaron en la noción de la libertad de prensa. Fueron movimientos cristianos que lo hicieron. La ayuda a los necesitados, principalmente a las víctimas de abusos y a los desposeídos, y por supuesto también a los privados de derecho. Pero resulta que la iglesia, los líderes, o más bien los grandes líderes sociales, vamos a hablar de Colombia, los grandes líderes sociales en este país que luchan a favor de los más pobres no son los cristianos. Los grandes líderes sociales que han dado su vida, ustedes han escuchado las noticias, asesinaron a fulano en apartado, asesinaron a fulano porque era un líder social que estaba defendiendo las tierras de la gente pobre. Son activistas sociales que no les importa arriesgar la vida. Y yo me he estado cuestionando y me hago la pregunta, ¿y los cristianos dónde están? Martín Lutero dijo, un evangelio que no se ocupa de los asuntos de su tiempo no es en absoluto evangelio. Lo dijo un reformador, Martín Lutero. Un evangelio que no se ocupa de los asuntos de su tiempo no es en absoluto evangelio. ¿Y qué es lo que nos ha pasado? Es una pregunta que vale la pena tenerla en el ambiente esta mañana. ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué fue lo que hizo o qué es lo que ha hecho que la iglesia adopte cierta apatía a los asuntos temporales? ¿Por qué se perdió ese protagonismo que existió en los primeros siglos de la iglesia? ¿Por qué se perdió eficacia por lo que respecta a la política, la familia, el arte y los asuntos cotidianos de la vida? ¿Qué pasó? ¿Por qué? La iglesia se alejó. Pareciera que la iglesia se distanció de esto. Y creo que debe ser una reflexión que debemos hacernos nosotros como denominación, pastor. Yo le quiero proponer esto al presidente de la IEC. La denominación nuestra debe hacer una reflexión profunda alrededor de estos temas, con motivo de los 70 años que estamos cumpliendo, pero también con motivo de los 500 años que va a cumplir la Reforma Protestante en el año 2017. Yo creo que la iglesia debe volver a las raíces del
del protestantismo. Porque no es posible que quienes han dado un mal ejemplo al momento del quehacer político, aquellos que han ocupado cargos públicos y han dado un mal testimonio, han puesto un mal precedente, hayan asesinado la integralidad del Evangelio de Jesucristo. No es posible eso. Yo creo que esto vale la pena hacerle reflexión desde el punto de vista bíblico. Profundo, a la luz de las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? No tomando como punto de referencia los malos ejemplos. Así que con este preámbulo quiero enfocarme en el tema de la reconciliación. El pastor me pidió que hablara de esto y vamos a centrarnos aquí. Y yo quiero citar el texto más conocido que la iglesia generalmente más conoce, que habla de reconciliación. 2 Corintios 5:18. Quiero comenzar con este versículo, aunque no nos vamos a centrar en este versículo, pero como para rematar este preámbulo. Todo esto proviene de Dios, dice Pablo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La iglesia le fue dada el ministerio de la reconciliación. Y entonces aquí vale la pena una pregunta. ¿Qué está haciendo la iglesia en Colombia con este ministerio? No me voy a ir para América Latina, y mucho menos fuera de América Latina. Colombia. Estamos en un tiempo crítico, oportuno también. ¿Qué está haciendo la iglesia con el ministerio de la reconciliación? El texto de Mateo capítulo 12, versículo 54, habla de aquel momento cuando Jesús se dirige a la multitud y la confronta. Confronta a la multitud porque no sabe interpretar los tiempos. Son expertos en leer los tiempos temporales, ¿cierto? Y temo que hoy no seríamos confrontados por no interpretar los tiempos. Yo creo que hoy, si Jesús estuviera entre nosotros, seríamos seriamente confrontados por predicar un evangelio incompleto. O también por practicar un evangelio incompleto. Aquella generación en tiempos de Jesús era experta en pronosticar los tiempos. Sabía cuándo llovía, sabía cuándo había bochorno, eso lo leían perfectamente. Y Jesús les dice que si sabían interpretar los signos meteorológicos, ¿cómo era posible que no interpretaran los signos del reino que estaba entre ellos? Creo que como iglesia estamos llamados a interpretar nuestra realidad hoy. Y a la luz de la Sagrada Escritura, responder a los desafíos que nos demanda esa realidad. Que esa realidad demanda unos tremendos desafíos a la iglesia. Y la iglesia debe responder a la luz de la Escritura, interpretar esos tiempos y a la luz de la Escritura tratar de responder a esos desafíos. Los cambios que se han venido dando, especialmente en nuestro país, merecen una lectura. Y si bien nuestra nación ha vivido sumergida en varias décadas de violencia, hoy tenemos que reconocer que los tiempos no son los mismos. Yo no sé, yo he escuchado en auditorios discursos muy pesimistas. ¿Cuál es la lectura que debemos hacer como iglesia sobre lo que está pasando actualmente en nuestro país? ¿Qué está haciendo Dios en este momento de nuestra historia en Colombia?
¿Cuáles son los signos del reino de Dios en este tiempo? Y la iglesia, mis amados hermanos, sobre todo en América Latina, ha adoptado una mentalidad dualista. Yo no sé, yo me imagino que el pastor Marcos aquí les ha predicado a ustedes sobre el dualismo. Y la iglesia ha adoptado una mentalidad dualista. El dualismo ha reducido sistemáticamente el evangelio al mensaje básico de la salvación. Y como dijo Landa Cope, una mujer que escribió un libro sobre la transformación social de Israel en el Antiguo Testamento, ella dijo esto: hemos predicado el evangelio de salvación y hemos amputado el resto del mensaje bíblico. Y yo estoy de acuerdo con ella. Hablamos del mensaje de salvación, del nuevo nacimiento, de que Jesucristo salva, como si este fuera el único mensaje. Y Jesús predicó que Él es el único camino para entrar al reino de los cielos. Pero, ¿qué hizo Jesús? Enfocó su mensaje de salvación en el contexto más amplio del reino de los cielos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús nunca se refirió al evangelio de salvación. Él enseñó el evangelio del reino. Y en la oración del Padre Nuestro, ¿cuál es la petición? Venga a nosotros tu reino. Él predicó el evangelio del reino, salvación y verdad en cada aspecto de la vida. Ese es un tremendo desafío para nosotros como iglesia. El dualismo, ustedes saben, ¿qué es lo que hace el dualismo? El dualismo separa lo espiritual de lo material. O sea, el que tiene una mentalidad dualista no le va a dar importancia, el que es espiritual, el evangelio de salvación, no le va a dar importancia a lo material, le da importancia a lo espiritual. Entonces separamos lo espiritual de lo material. Separamos la salvación de lo social. Lo eterno lo separamos de lo temporal. Lo celestial lo separamos de lo terrenal. La Biblia no hace eso. Lo sagrado lo separamos de lo secular. Y resulta que lo que nos enseña la Biblia es cómo eso sagrado debe influenciar lo secular. Y la consecuencia de un evangelio reducido, rebajado y dualista es evidente en el mundo en que vivimos. La estadística lo dice. Para un ejemplo, nada más. Hoy hay más cristianos en todas las sociedades del mundo como nunca antes. Hoy hay más cristianos en las sociedades como nunca en la historia. Pero nunca ha sido menor la influencia que ahora. La iglesia primitiva sacudió literalmente al imperio romano. La iglesia reformada sentó las bases para que los países se desarrollaran sobre los principios que estableció la reforma. Y para que miremos esto de manera práctica, vamos al caso que vive nuestra nación. Uno se encuentra, ¿cierto?, en la práctica. Yo he tenido el privilegio de estar en muchos auditorios con distintas denominaciones, con distintos cristianos de todas las organizaciones, todos los grupos que trabajan en pro de procesos también
intereclesiástico. Y uno observa que un gran sector de la iglesia es muy pesimista frente al proceso de paz. Otro sector de la iglesia es más bien indiferente. Le da lo mismo si se firma un acuerdo en La Habana o no. Es totalmente indiferente. Otros se sumergen solo en los asuntos de la iglesia, en su comunidad como iglesia. Entonces no tienen que ver nada, para ellos no les interesa, sino solamente lo que tiene que ver con su comunidad. Y lo que hacemos como iglesia está determinado por nuestra teología. El quehacer nuestro como iglesia está determinado por nuestra teología. La forma en que hacemos teología determina nuestro compromiso y determina también nuestro comportamiento. Y lamentablemente hacemos teología más para la iglesia misma que para responder a los desafíos que están allá afuera. ¿Qué tiene la Biblia que decirle a la ministra de Educación en Colombia? Sería interesante un escrito de un cristiano, mandárselo a la ministra. Ministra, aquí está este documento que le puede dar luz. Permítanme citar aquí a un filósofo judío francés. Su nombre se pronuncia Jacques Derrida, que en una importante entrevista que le hicieron en Europa, una revista muy prestigiosa en Europa, dijo acerca del perdón lo siguiente. Él dijo: el perdón es de lo imperdonable. El perdón es de lo imperdonable. Y este mismo señor Derrida, citado luego por el padre Leonel Narváez, un amigo que vive en Bogotá, escribió un libro sobre la cultura política del perdón y la reconciliación. Y él dijo sobre este mismo tema, en este libro, dice: el perdón es personal, indelegable a cualquier tipo de mediación institucional. El perdón le atañe solo a la víctima, a quien siente rabia y deseos de venganza, y es ella en últimas quien tiene la autoridad de perdonar. Derrida lo que dice es que lo que se perdona es aquello que tiene carácter de imperdonable. Y él se estaba refiriendo a lo sucedido en los campos de concentración y a la posición política de algunos franceses. Habían asumido algunos franceses una posición crítica frente al holocausto que ocurrió con los judíos. Él apuntaba a que el perdón de lo imperdonable tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad. Son los crímenes que van en contra de la humanidad, que cuando se perdona nos permite degustar algo que está, según él, ¿cierto?, le pertenece en exclusiva a Dios. La propuesta de Derrida es que todos podemos perdonar, creyentes y no creyentes. Pero ¿qué nos han enseñado a nosotros? Solo los cristianos pueden perdonar. El que no tiene a Cristo no puede perdonar. Y la realidad a mí me ha dicho otra cosa. En la práctica, yo he encontrado personas que no son de la comunidad cristiana, que incluso le dan ejemplo a los mismos cristianos. Él piensa que el perdón que se necesita en nuestras sociedades no puede ser reserva exclusiva de quien profesa una fe. Y otro filósofo se va a alinear también con Derrida, el señor Manuel Reyes. Él va a decir también en un escrito
que la cultura del perdón tendrá que ser virtud cívica, sin dejar de ser para muchos virtud religiosa. Entonces, estos términos que usamos con frecuencia en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestras congregaciones, ¿cierto? Como perdón, como reconciliación, como misericordia, en estos tiempos están tomando una amplia dimensión política. Y eso nos tiene que llamar la atención a nosotros como iglesia. Y en esta ocasión quiero invitarles a que pensemos en el tema de la reconciliación como virtud cristiana, pero no contemplando solamente su dimensión espiritual y moral expresada en nuestra tradición como iglesia, sino que a la luz de la Biblia miremos la posibilidad de ver su dimensión política. Y ese es lo que yo me quiero enfocar esta mañana. ¿Es este un desafío para nosotros como iglesia? Yo creo que la iglesia Palabra de Vida se caracteriza por ser una iglesia centrada en la palabra. ¿Estamos o no estamos? Como tal, quisiera dejarles el reto de que a la luz de la Escritura aspiremos a ser portadores de buenas noticias, de buenas nuevas para los cristianos, para todos los cristianos y para los no cristianos en nuestra sociedad. Para ambos. Solo quiero despertar en ustedes la inquietud, como lo hice el pasado 12 de abril en el culto unido. Yo hice una aproximación al texto de Mateo, y ahora sí, abra su Biblia, Mateo 5, 21 al 26, aunque aquí acostumbramos es a leerlo acá, ¿cierto? En el gran sermón del monte, en el cual Jesús enseña acerca de la reconciliación. Y vamos a leerlo en la Reina Valera. Ustedes tienen Reina Valera acá también, ¿cierto? Allá está Reina Valera. Entonces yo aquí lo voy a leer Reina Valera. La Reina Valera era muy paisa, ¿no? Muy paisa. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Este texto, como ustedes pueden ver, es parte sustancial del Sermón de la Montaña. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando aquí? Él está enseñando la diferencia entre la ley tradicional y el nuevo espíritu del Evangelio. Está contrastando esos dos. Y en este caso se refiere a la diferencia en la interpretación del mandamiento no matarás. Se está refiriendo a eso, a la diferencia de interpretación de este mandamiento. Esta es la primera de 6 antítesis, ¿cierto? Que están en el capítulo 5. Esta es la primera. Después usted va a encontrar la segunda, que es sobre el adulterio, versículos 27 al 30. La tercera sobre el repudio a la esposa, que es del 31 al 32. Me imagino que ya has predicado toda esa, ¿cierto, pastor? Va por esta. Me tocó a mí la más difícil.
Luego está la cuarta, que es sobre los juramentos, capítulo 5, versículo 33 al 37. Y la quinta, la ley del talión, 5, 38 al 42. Y la última, el amor a los enemigos, versículo 43 al 47. En esta primera antítesis, el tema es el asesinato. Y noten, observen bien el texto, porque Jesús no entabla ninguna discusión alrededor del mandamiento. Noten que él cita el mandamiento, pero no hay ninguna discusión alrededor del mandamiento en sí. El mandamiento no matarás, solo lo menciona. Más bien, lo que hace Jesús es mostrar la relación que existe entre el acto final de asesinar a otro y la conducta inicial. La ira, ¿cierto? El enojo, la ira descontrolada y las pequeñas peleas que por experiencia sabemos que esas peleas generalmente terminan en pleitos sin reconciliación. Entonces, mi propuesta es a invitarles a que observemos a la luz de esta ponencia de Jesús, que sobre el tema de la reconciliación, quisiera que veamos aquí dos virtudes a las que se refiere el Señor sobre el mandamiento, o sobre el tema de la reconciliación más bien. La primera virtud tiene que ver con la virtud espiritual. Generalmente el pensamiento cristiano dualista hace énfasis, un sobreénfasis más bien, sobre esta virtud. A la luz del mismo Jesús, si usted observa los versículos 23 y 24, para la comunidad cristiana no existe otro culto que el perdón. No existe otro culto que el perdón. El perdón define la identidad material de la iglesia y define la vocación cristiana por cuanto tiende a la reconciliación. Y en este sentido, noten que hay una graduación en el versículo 22. Quiero que lo observen muy bien acerca de las faltas cometidas. Noten ustedes que va desde la menor, ¿cierto? Comienza por una que aparentemente es menos grave, que es enemistarse, nada más enemistarse. Una intermedia que es insultar, hasta la más grave, que es injuriar, deshonrar, afrentar, agraviar. La palabra hebrea usada aquí es raka. En la Biblia textual utiliza raka, pero también utiliza moré. La palabra raka literalmente significa vacío, y la palabra more es una palabra griega para significar necio. Entonces lo que está diciendo Jesús es que la raca es un insulto a la inteligencia de una persona. Mente hueca, mente vacía, es un insulto, por eso es la más grave. Decirle a otro necio, yo creo que tiene mucho que ver con la palabra estúpido, que algunos utilizan mucho por ahí. Básicamente está diciéndole, tú eres un vacío, y ese es un ataque directo a la inteligencia, es un insulto a la inteligencia de esa persona. Ahora, observen que para cada falta hay un castigo diferente. En la primera falta se lleva el culpable a juicio, es decir, a una sentencia condenatoria. Aquí los que son jueces, abogados saben de qué me estoy refiriendo. La primera es una falta que la persona es llevada a una sentencia condenatoria. En la segunda falta se lleva al Consejo Superior, que para el caso de Israel se estaba refiriendo al Sanedrín,
que era el tribunal supremo del pueblo de Israel. Y en la tercera falta, la más grave, se hace merecedor del fuego de Gehenna. La Gehenna, según la Biblia, es un valle al sur de Jerusalén, donde los antiguos israelitas habían sacrificado víctimas humanas al dios Moloc. Usted puede leer esto en Levíticos capítulo 18, versículo 21, y también está en 2 de Reyes 23, 10. De modo que la Gehenna es símbolo del castigo más grave. En los tres casos, Mateo hace uso del lenguaje simbólico para indicar la gravedad de los efectos de cada falta. ¿Y cuál es el meollo del asunto? El fondo del asunto es que la falta consiste en negarse a amar. Ese es el punto. Negarse a amar es la falta grave. Y para nuestro Señor Jesucristo no existe una falta más grave que esa. Y esto a veces se ve no solamente en el ámbito de la iglesia. A veces es triste tener que contar historias aún de pastores. Conocí el caso de dos pastores de otros concilios, no de la IEC, gracias a Dios. Aunque los hay también en la IEC. Yo conozco pastores que odian a otros. Apenas le mencionan el nombre, les cambia el rostro. Y estos pastores eran muy íntimos amigos, comían juntos, las familias se reunían, andaban juntos para muchas partes. Y de repente se presentó un conflicto. Nunca más se volvieron a dar la palabra. Y estaban en una conferencia. El uno se sentaba aquí y el otro allá en la esquina de allá. Y el predicador, el conferencista, invitó a una cena compartida donde vinieran los pastores en pareja, tomaban los elementos de la cena y compartieran la cena juntos. Y especialmente él llamó a una cena reconciliadora. Y el presidente de ese concilio le contó la historia al conferencista. Así que el conferencista sabía que ese y aquel no se gustaban. Y el conferencista comenzó a hablar todos esos días durante la conferencia por la reconciliación de estos dos. Y comenzó el conferencista a llamar a los pastores, a pasar a la cena. Y fueron pasando uno a uno, pareja, se sentaban, se organizaban en parejitas. Los únicos que no se levantaban eran esos dos. Y tardó este predicador, alargó el servicio de la cena, hasta que el que estaba allá vino, lo vio cuando llegó hasta donde estaba el otro, se le acercó, lo abrazó, pasaron juntos, tomaron los elementos de la cena, se sentaron juntos. Ese día, después de 10 años, se reconciliaron. Dígame si la oración de esos pastores pasaba el techo de sus iglesias. Uno no se explica eso. La enseñanza que complementa esto que estamos diciendo tiene que ver con la reconciliación. Está retomando un tema característico de los profetas, aquí el Señor. Los profetas, ¿qué hacían?
denunciaban lo inútil que es el culto. Lo inútil que es el culto cuando se desconoce el valor de las relaciones con el otro. Es inútil. Si al interior de la comunidad cristiana se da la enemistad, el insulto, la injuria, lo que sigue entonces es la reconciliación como un deber sagrado. Es un deber que está por encima del deber ritual. Y Jesús está enseñando el contraste entre la ley antigua y el nuevo espíritu que le impone el evangelio a la ley en este caso. No cambia el texto, no matarás, él no cambia el texto, pero sí cambia el significado que tiene para la vida cotidiana. Y en esta nueva dimensión evangélica de la ley, Jesús enfatiza la relación entre la reconciliación con el prójimo y la reconciliación con Dios. Quien no practica la primera, deja sin sentido la práctica ritual de la segunda. En otras palabras, ¿qué sentido tiene la liturgia sin reconciliación con el adversario? No tiene ningún sentido. Y la segunda virtud de la reconciliación trata de la virtud en su dimensión política. Yo creo que si yo predicara este sermón unos 10 o 15 años atrás, tal vez me lanzarían piedra en algunas iglesias acá en Colombia. La virtud política. La propuesta, mis amados hermanos, es a invitarles a ver que al parecer Jesús le otorga a su enseñanza de la reconciliación la posibilidad de ser virtud cívica. Y tal vez podríamos, yo le decía al pastor Marcos en el sermón pasado, podríamos llamar a esto desteologización del perdón. ¿Y qué base tenemos para decir esto? Si usted se remonta, por favor, al capítulo 5, versículo 1 y 2, cuando comienza el sermón, ubiquémonos en el versículo 1 y 2 del capítulo 5. Si usted observa, notará que dice que al ver Jesús las multitudes, subió al monte y se sentó y se puso a enseñarles, ¿cierto? Entonces aquí cabe una pregunta: ¿usted cree que solo los discípulos estaban necesitados de reconciliación o todo este gentío que está alrededor de Jesús? Y observe cómo concluye el sermón en el capítulo 7, versículo 28. ¿Cómo concluye en 7:28? Sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. No dice los discípulos. Parece que los discípulos no se asombraron tanto como las multitudes. Y da la razón, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando se habla de perdón y reconciliación, realmente se piensa que estos son conceptos meramente religiosos o teológicos o quizás de una moral privada. Desde hace más de 10 años, personalmente yo le decía a la iglesia ese día que vengo luchando con este tema de la reconciliación, porque he sentido ataques de un sector de cristianos, incluso seminaristas, que me han cuestionado porque yo hago procesos de reconciliación entre no cristianos. Y ellos dudan que entre no cristianos pueda haber reconciliación. Y yo creo que aquí la pastora Rosana, la experiencia que vivió en la cárcel, ustedes podrían preguntarle si aún gente no cristiana
que participó en procesos restaurativos logró un cambio o no. El pasado 9 de abril hubo una marcha en Colombia en favor de las víctimas. ¿Y cuántos fueron a marchar? ¿Cuántos salieron a las calles a identificarse con estas víctimas? Esta pregunta la hice en el auditorio donde teníamos casi 500 personas. Y por lo menos en la IEC no hubo uno. No hubo uno que dejara sus quehaceres ese día. Pero ¿quiénes estaban marchando entonces? Yo marché y sentí dolor. A nosotros nos tiene que doler este país más. Los cristianos no marchamos. Eso no es para nosotros. Yo decía que hubo un tiempo en que la iglesia evangélica en el pasado tuvo no sé si la osadía o la presunción de creer que era la única que tenía respuesta frente a los problemas que estaba viviendo el país. Todavía hay un sector que piensa así, que es la única que tienen la solución. Hemos limitado el potencial social y político que el perdón y la reconciliación tienen, porque consideramos que nadie puede perdonar a otro si primero no recibe a Jesucristo en su corazón. Y ojo, voy a decir algo. ¿Cuántos cristianos estaban en el Sermón del Monte? Porque que yo sepa, Pedro lo negó. Se vino a convertir ya al final, cuando ya en Hechos de los Apóstoles. Porque vino el Espíritu Santo sobre él. El resto lo negó. ¿Cuántos cristianos convertidos habían en el Sermón del Monte? Yo creo que la propuesta de Jesús es todo lo contrario. Porque Jesús aquí está diciendo, si tú te quieres encontrar conmigo, vas a traer tu ofrenda, déjala ahí. Vaya primero y reconcíliese con su adversario para que luego se encuentre conmigo. ¿Qué lectura debemos dar a esto en el marco del proceso de paz que está viviendo nuestro país? ¿Qué lectura debemos hacer? Uno observa es que en los últimos años el perdón y la reconciliación están siendo considerados de manera gradual como práctica política, como práctica diplomática y como herramienta terapéutica, y que me lo digan los psicólogos que están acá. Y creo, mis amados hermanos, que la reconciliación vista de esta manera presta un apreciable valor a la construcción de la democracia y a la convivencia pacífica. Parece ser que Jesús da este sentido universal al tema del perdón y la reconciliación en el Sermón del Monte, y ese sentido no está reducido a una fe particular, va dirigido desde el inicio no solo al minúsculo grupo de los discípulos, sino al gentío que está aglomerado alrededor de él. Todo cristiano, creo yo, debe estar de continuo haciendo el ejercicio del uso del discernimiento, discerniendo los tiempos. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar más para preparar a los cristianos sobre cómo desenvolverse en la sociedad. Preocupa nuestra participación en los días de votación.
nosotros nos hemos vuelto apáticos a votar. Obviamente tenemos muchos prejuicios, pero yo creo que vale la pena a la luz de la Escritura mirar ese deber ciudadano, revisarlo a la luz de la Escritura. Y creo que debemos hacer teología antes de que vengan los tiempos de las campañas políticas y mirar con un lente desde la Escritura cuál es el candidato que realmente merecería que la iglesia apoyara, sin entrar en el juego de la politiquería. Yo creo, mi amada iglesia, que necesitamos renovar nuestra mentalidad cristiana y experimentar una transformación de vida, conformando cada pensamiento a la mentalidad de Cristo. Yo les he dicho que he tenido cualquier cantidad de experiencias en esto de la reconciliación y de poner en práctica este asunto. Y he visto, cada vez estoy mucho más sorprendido de ver los resultados en gente no cristiana. Yo creo que la reconciliación tiene que ir más allá de las cuatro paredes de nuestras iglesias. Vamos a orar. Amado Padre, tú entregaste a Jesús para que nosotros nos reconciliáramos contigo. La mayor muestra de tu amor. Señor, necesitamos profundizar más sobre estas cosas. Ayúdanos a no quedarnos simplemente con un sermón más. Permítenos ver la profundidad de estas dos virtudes de la reconciliación. La virtud espiritual y la virtud vista de esa dimensión cívica y política. Ayúdanos a ser más prácticos con estos temas para una sociedad que se ahoga, que está pidiendo auxilio. Y nosotros tenemos en nuestras manos la herramienta poderosa del perdón y la reconciliación. Como iglesia oramos por ese proceso en La Habana. Sabemos que no es perfecto. Sabemos que en ocasiones deja ver actitudes que lo que producen es más odio en otras personas. Pero Señor, tú amas la paz y tú quieres la paz para nuestros pueblos. Permite que ese proceso termine bien para ver una nación en una nueva ruta, en un nuevo camino, en un nuevo despertar. Permítenos, Señor, ver tu evangelio, tu palabra en su integralidad para responder a los desafíos cotidianos de nuestra sociedad. Bendice a tu iglesia en esta mañana y oramos en tu nombre. Amén.